vamos a hablar con Juan Grabois. ¿Cómo estás? Bien, ahí ya entré con fervor, Mejor. Jau es así. Jau es un chorro. Jau es un tipo que está persiguiendo a tus colegas de una manera brutal como nunca se vio en este país. Diciendo que arma listas negras. Esa es la autenticidad de un dictador. Así que para mí no es joda, no es que es un fresco extraordinario. Una cosa es que lo diga un ciudadano, otra cosa es que lo diga el presidente de la República Argentina, que va a hacer listas. Tendríamos que estar todos al palo diciendo que ese tipo tiene que renunciar. Tío, listas negras, ¿qué estamos en la dictadura? Hoy ha hecho una denuncia a la justicia a tres colegas. Sí, que se la van a pasar por el orto la denuncia. La mía no, la de Libra no, porque tenemos 3 querellantes, porque yo vengo de Estados Unidos y la estamos siguiendo en Estados Unidos, y cuando pierde el poder, porque como dice el Martín Fierro, la justicia es como la faca, nunca lastima al que la tiene por el mango. Pero cuando la tenga más por el mango, la hermana y todos los chorros estos van a ir en cana. Así que este tema de la autenticidad era simpático en un momento, ahora ya deja de ser simpático cuando es una apología a la violencia contra los que nos oponemos a su régimen, contra los periodistas en particular. Porque una cosa es tener una discrepancia con un periodista, o incluso tener un exabrupto. Otra cosa es el presidente de la Nación boludeo con que está haciendo listas negras y que no pareció tanto boludeo. Y después, en lo de la rosca, a ver. No, lo que pasa es que el tema, perdón, Sí. un breve aporte, el tema ese es un tema grave, efectivamente, porque ayer hacían el chiste de, con el Gordo Dan, que es el que conduce el streaming, de, che, pasame la lista de los periodistas que tengo que meter en cana, y hoy presentó la denuncia contra Viviana Canosa, Carlos Pagni y Ari Lijalada. Ah, presentó una denuncia él. Sí, presentó la denuncia. Claro, eso es lo que te contábamos, que presentó una denuncia penal. Hoy presentó la denuncia. Pero ayer en el stream, Dan Pensé que la tenía... denuncia se la habían presentado a él. No, él los denunció. Ah, es un fenómeno. Él denunció hoy a ellos 3. Por calumnia. Bueno. E injurias. Bueno, no es un delito penal, empezamos por eso, ¿no? No, es en sede penal, pero es demanda civil. Delito penal, y esto... Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Lo sacó Exacto. del Código Penal. Eso hay que reconocérselo. Ella lo sacó del Código Penal. No es un delito penal para los periodistas. Te gusta o no, es un dato de la realidad, un dato histórico. Pero... Y además el tema de la rosca, a ver, ¿quién le armó las listas? ¿Quién? Mi ex rival en la elección primaria, Sergio Tomás. Eso se lo puedes preguntar a Viviana Canosa, que lo conoce bien en la historia. ¿Se armaba en una oficina de la aduana? ¿Qué te pensás que salió un repollo el tipo? El tipo fue pasando por distintas etapas. Primero fue un empleado de Urnequian, del Grupo América. Después, el tipo fue una estrategia para ver si vivían el voto de la derecha. Bueno, se le fue la mano a los pasados de piola de la política, los genios de la táctica, se le fue la mano y ahora tenemos un enfermo lobotomizado, que no pasa, un psicotécnico, que no pasa un polígrafo, aparte es un mentiroso, que no va a pasar un proceso penal limpio de presidente de la nación porque los otros se hacen los vivos haciendo negocios políticos. Entonces, de la rosca surge Milei. Milei nace de la rosca política. Su gobierno está integrado por lo más conspicuo de la casta política. A ver, si hay alguien que es la representación de lo castizo es Patricia Bullrich. De terrorista montonera, como le decía él, afiliada a la Libertad Avanza, pasó por todo. Por el PJ, por el ARI, por el PRO. Seguramente me estoy olvidando algunos partidos en el medio. Así que es la combinación de un enfermito que nadie quiere para presidente. Ahora, Juan. Con un rosquero corrupto. O sea, nada, a mí no me resulta nada simpático, nada auténtico y se están pasando algunas líneas rojas que me parece que deberíamos empezar a registrar como sociedad, más allá de que es un rival político mío, que es mi enemigo, porque para mí es un enemigo. ¿No es un adversario? No. Tipo que cruza determinadas líneas es un enemigo. Pero vos decís que nadie lo quiere, sin embargo, porque yo, así como decís lo de Pero Cristina, nadie digo... lo quiere, ¿eh? Sí, dijiste que es un presidente que nadie quiere. Que nadie querría tener como presidente cuando se le caiga la careta, porque todavía tiene una La protección. gente lo votó. ¿Qué tiene que ver? A Hitler también lo votó la gente. A mí me puede hacer una denuncia también por hacer comparaciones históricas. No tiene nada que ver. ¿No crees en las encuestas que dicen que tiene 50% de popularidad del gobierno todavía? No y creo que también tenga la comparación tanto. con Hitler está mal. No es una Eso comparación con sí, Hitler, es una está comparación mal, con el proceso histórico. Bueno, no, Por la pero vota- por la- por el- por Todos la los votación, procesos, creo que todos es los una giros autoritarios, exageración, Juan. todos los giros autoritarios tienen una historia previa. La primera historia previa es la cuestión inflacionaria. A la gente la inflación le genera una inseguridad, no solamente económica, sino psicológica, que termina buscando salidas autoritarias. Esto ha pasado muchas veces en la historia.
Y el otro punto es, los procesos autoritarios donde empieza a haber exterminio, no empiezan con campos de concentración, empiezan con listas negras. Empiezan con listas negras. Entonces ahí la famosa frase atribuida a Bertolt Brecht: primero fueron a buscar a Pañi, yo no hice nada porque no me vinieron a buscar a mí, después lo fueron a buscar a Grabois, yo no hice nada porque me vinieron a buscar a mí, y después te van a ir a buscar a vos. Y no te va a gustar. Sí, entonces digo, hay que ponerle un límite porque aunque la democracia representativa con división relativamente razonable de poderes que había hasta hace un año y medio no funcionaba bien, ahora hay un giro muy jorobado en la destrucción de lo que nosotros conocemos como república. Y yo veo que hay como, más allá, insisto, que lo puede apoyar el 50, 60, 70% de la gente. Yo voy a seguir criticando 99% de la gente. A un tipo que dice que existe el derecho a morirse de hambre, que se pueden vender órganos. Es un tipo que yo voy a combatir. Y además que ejerce en la política una deshumanización en un régimen que se está convirtiendo en un régimen de facto. En este contexto, las elucubraciones que hay respecto de un pacto con el kirchnerismo. Estábamos hablando de lo que pasó con Ficha Limpia. Yo no quiero entrar en el proyecto en sí, sino en si el gobierno no quería el proyecto, más allá de lo que decía, y si hubo un acuerdo o no con el kirchnerismo, que no es la primera vez que se habla de la posibilidad de un acuerdo. ¿Qué rol crees que está teniendo el kirchnerismo en función del gobierno de Milei? Si ves esa posibilidad de acuerdo para que Cristina sea candidata, que sea un escenario beneficioso para los dos. La verdad, no lo mido así. Yo no lo mido así. No tengo idea, creo que nadie acá tiene idea, si hubo pacto, si no hubo pacto, cómo fue la cosa. Si alguien tiene alguna prueba que la diga, porque yo muy claro no lo tengo. Lo que sí sé es que ofende mi inteligencia y la de cualquier argentino de bien, intelectualmente honesto, más allá de si pensás que Cristina es la salvadora de la patria o la más chorra de las chorras, que este proyecto de ley se trataba ahora, el proyecto tenía que llamarse Ley para impedir que Cristina sea candidata. Así lo planteó los Penato, así lo plantearon varios, no era un proyecto para combatir la corrupción. A ver, tendrían que empezar incluso, yo no creo ni en esta Cámara de Diputados ni en esta Cámara de Senadores, en la integridad de la inmensa mayoría, empezando porque habría que hacer un buen narcotest a todos antes de que entren a laburar. Porque yo los veo mal. Veo gente que está mal. Que se tira vasos de agua, cosas raras. Se agarra las trompadas. Entonces, si yo pienso que hay un pacto o no hay un pacto, tengo la misma información que tenés vos. Si yo pienso que lo que estaban haciendo es una ley para luchar contra la corrupción, un criptoestafador que cagó a miles y miles de personas en todo el mundo, me refiero a Milei, o Macri, la mafia calabresa importada a la República Argentina. Esa gente es la gente que habla de transparencia en la Argentina. A mí me parece muy extraño. Lo que claramente era un intento para cambiar las reglas de juego en el tablero electoral, más allá de si te gusta o no la oferta, ¿no? O sea, y después cómo se va a terminar de dirimir la cuestión de quiénes son los candidatos, quiénes no son los candidatos, está muy abierto. ¿Vos estás lejos de Cristina hoy? En el diálogo, no en la posición política. Yo estoy en este momento, hasta hoy empecé a hacer medios, en una etapa de introspección. Por varios motivos, temas personales, por la muerte del Papa, que para mí es una figura muy importante en mi vida, y también porque para mí la política, si no hay un sentido de propósito, un para qué haces las cosas, pero para qué clarito. Yo tengo claro para qué hago lo que hago. ¿Para qué? Por ejemplo, te voy a dar algo bien material. Yo creo que en la Argentina se puede hacer fácilmente en 4 años 1 millón de lotes con servicio. ¿Lotes con servicio qué es? Un terrenito de 300 metros cuadrados, que tenga agua, que tenga luz, que tenga cloaca, que tenga pavimento, donde los 16 millones de argentinos que están sometidos o a una nueva forma de feudalismo y de servidumbre, que es pagar el alquiler, no sé si le pasa a alguno de ustedes, pero todo el mundo que paga el alquiler deja promedio 40% del sueldo. O sea, 3 horas y media de las 8 que labura es para pagar el alquiler. Eso en un país como el nuestro no puede pasar con la cantidad de tierra. Y yo sé que eso se puede hacer. Entonces yo quiero política para hacer esos terrenos. Quiero política para que el 40% de los asalariados registrados, de los asalariados de la Argentina que no está registrado, pueda registrarse, y creo saber cómo se puede hacer eso.
en las micropymes, etc. Quiero que los que no son asalariados, que son cuentapropistas pobres, que ahora les dicen fisuras, cartoneros, vendedores ambulantes, feriantes, los que hacen la lechuga y el tomate que todos nosotros comemos y que están semi-esclavizados en quintas en las afueras de La Plata, por ejemplo, o en las afueras de Mar del Plata, tengan su propia tierra, que tengan sus derechos laborales, y creo que sé cómo se hace. Y yo quiero discutir dentro de mi coalición, de la coalición de la que soy parte, pues yo soy parte de Unión por la Patria, por ahora, todavía no me echaron, quiero discutir esas cosas, no espacios de poder de la tercera sección de doctorado a la primera. No quiero discutir eso. No me interesa discutir eso. Entonces, tercera y primera es Cristina y Massa, ¿no? Porque claro. O sea, ni tercera, ni primera, ni cuarta, ni quinta. Tampoco pero justo dijiste tercera y primera, bueno, entonces por eso cuento quiénes son. A ver, por eso no me interesa esa discusión. No es que digo que está mal. Pero el peronismo está en esa discusión. Pero a mí no me interesa. Yo hice un intento con mis compañeros de tratar de descifrar qué era lo que había atrás de eso, que claramente es una disputa de poder legítima, como todas las disputas de poder que hay dentro de la política, pero el poder es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces yo no estoy viendo que haya por lo menos no hay una comprensión colectiva del fin. Puede ser que Cristina, que Axel, que Massa o que algún otro dirigente se pueda sentarse acá y decirte: esta es mi política industrial, esta es mi política de infraestructura, este es mi planteo geopolítico latinoamericanista o de alineamiento con los norteamericanos o con los chinos. Esto quiero hacer para el ser humano común y concreto, que es al que le falta tierra, techo, trabajo, salud, educación. Yo creo saber lo que hay que hacer con las escuelas, porque mis pibes fueron a la escuela pública siempre, entonces a mí no me la contaron. Yo sé lo que son las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Entonces no voy a andar diciendo, che, qué fenómeno, aunque el secretario de Educación me parece un tipo muy serio, Silioni, qué bárbaro que andan las escuelas de la provincia de Buenos Aires o de cualquier lugar del país. Si tenemos un 45-50% de pibes de 10 años que no saben, no entienden lo que leen. Si la comida es vomitiva, entonces los que tienen un mango para llevarse la vianda, debate familiar, tenés que elegir si tu piba come algo y se convierte en una privilegiada dentro de los alumnos, pues puede llevar vianda, o tiene que comer mierda para no ser una privilegiada. Ese es un debate. Pero en la familia en esa línea de jerarquización del problema, que esto que estás contando es claramente un problema importante, ¿te cansó la disputa entre Axel y Cristina? Me cansó todo, porque vos, cuando vienen los políticos acá, ¿discuten estas cosas? Te pregunto, ¿discuten la tierra para la gente? ¿La vivienda para la gente? ¿Pueden sostener una discusión razonable sin decir eslóganes generales de cómo se harían los lotes para que uno se pueda construir? ¿O cómo se puede hacer un plan de infraestructura escolar? ¿O resolver el problema de la alimentación en las escuelas? ¿O la cuestión de la pequeña producción rural, que es la que genera gran parte de la inflación de alimentos, que son las frutas y las verduras? Yo no escucho esa discusión. Vos tenés una agenda muy específica y para un sector de la sociedad también muy específico. Más o menos. Bueno, esto que estás contando acá es para un sector muy específico. Pero vos también comes. No, pero yo no digo que no me involucre. Lo que digo, No. Y no digo que esté mal, digo, es un objetivo para un sector muy específico. Es para los del medio y los de abajo, que son el 75% de la sociedad argentina. Después están los del medio para arriba y los de arriba del todo. Y la verdad es que eso se pueden arreglar solos. O sea, no necesitan políticas públicas. Por eso tienen la tentación, poco cristiana, de pensar que lo que encaja para ellos encaja para todos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay sectores en la sociedad, hay dos sectores en la sociedad que las políticas estatales o las políticas públicas no les están cerrando. Los de más arriba y los de más abajo. Los de más abajo pues no funcionan. Porque que te dicen estado presente y vos vivís, en vez de escuchar música a la noche, escuchás el silbido de las balas, te dicen estado presente y tu pibe está fumando paco y no tenés dónde ponerlo, dónde llevarlo, cómo ayudarlo. Te dicen estado presente y la escuela se cae de pedazos. Te dicen estado presente y se te muere el abuelo en la guardia del hospital porque no tiene cama. Y vos decís, che, me estás cagando. Te dicen derechos laborales y vas en una moto y no te dan ni un casco. No hay una política pública para tener un casco, tener una alarma para cuando te la chorean poder recuperarla. Y decís, sí, la verdad que yo no conozco eso llamado estado presente. Entonces ahí sí tenés un sector que cuando Milei dice, ¿para qué mierda queremos el Estado? Dice, y tiene sentido. El problema es que las cosas buenas hay que hacerlas bien, porque son cosas nobles. Y hay que hacerlas bien y se puede. Y después los sectores de mayor poder adquisitivo que obviamente en una sociedad mezquina donde cada uno pelea por sus propios intereses no quieren pagar impuestos. Entonces, con un presidente que dice a los que evadieron, porque esto lo escuchamos todos,
a los que evadieron le dicen, ustedes son héroes porque violaron la ley. Eso te lo dice el presidente y un montón boludos no son. Pasó de vivo en el foro de Yao Yao y en estos centros lo aplauden. ¿Qué es eso? Y después los delincuentes somos nosotros. Que dicho sea de paso, causa con la que me rompieron las bolas durante años, que es la de la usurpación teórica del campo de los Echeverre, del sinvergüenza delincuente procesado de Miguel Echeverre, expresidente de la Sociedad Rural, absueltos en su propia provincia, donde gobiernan ellos, Dolores Echeverre, que fue a reclamar su herencia como una mujer de clase media alta o clase alta, estafada, como le pasa a tantas mujeres, por los chabones de la familia, que le chorearon la herencia, como le debe pasar a mucha gente que nos está mirando. Ahora, Juan, ¿y por qué crees después que cuando hay elecciones tu discurso no penetra? Mira, no sé si no penetra. Yo me refiero en términos estrictamente electorales, no sé si de resultado. Me refiero yo me presenté estrictamente a resultados. elecciones. Sí. Saqué 1,5 millones de votos. No tenía ni $5.000 para la campaña, para decirlo en dólares. Me sacaron la boleta en 6 provincias. Sí. Tan mal no me fue. Larreta hizo la campaña más cara de la historia de la República Argentina y sacó 1,5 millones de votos más. 5 o 6 puntos más. Milei, ¿sabes cuánto sacó en las elecciones? ¿Sabes cuánto sacó? ¿En qué elecciones? Las elecciones que tuvimos presidenciales. La primera salió tercero. En la primera vuelta salió tercero. ¿En la primera? No, salió segundo, pues si no, no podría haber. Claro. Salió segundo. En las La generales, PASO, en las perdón, en la generales. PASO, tercero. Bueno, el balotaje Sí. es elegir entre blanco y negro, digamos. Yo no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. Yo, si yo lo voté a Massa, a las 6:15 hubiese sido oposición. Está bien. Cerraba la urna, hubiese sido oposición a Massa, pero lo voté a Massa porque era, desde mi punto de vista, el mal menor. No es que Milei... Ahora, ¿cuál es el poroto que se anota a Milei? Es una cosa del más elemental sentido común, la reducción de la tasa de inflación. Eso es así, es un dato de la realidad. El almacenero de la esquina te dice, a mí me llega la lista de precios y más o menos sé cuánto es. Ahora hay que ver también a qué costo en el mediano plazo. Pero y en esta reflexión que tuviste este tiempo, ¿qué te gustaría que pase con Unión por la Patria? Yo quiero que, a ver, en la medida que no se pueda discutir una agenda programática, yo me alejo de estas discusiones. Pero Y si saliste durísimo vos la última vez que hablaste. O sea, vos decís, me retiré un poco los medios para introspección y tu última aparición fue durísima. Lo que sigo pensando más o menos lo mismo que antes. Pero ahí dijiste, no voy a hablar nunca más con Cristina. No dije que no iba a hablar nunca más. Bueno, voy a hablar más. Algo así. No, pero dije, no quiero hablar. Los acusaste de que están Sí, pero perdiendo. no quiero hablar no digo con que no esté Cristina, bien. con Massa, Sí, con y la verdad Axel, es con Que están Máximo. perdiendo el tiempo peleándose entre ellos por lo que mirándose el ombligo. Bueno, un poquito de eso hay. No, yo no digo que no coincida con vos, digo, pero Un poquito yo no de formo eso parte de Unión por la Patria. Pero a mí lo digo con dolor porque no me gusta claro. esto, digamos. Pero cuando a mí me llaman a discutir programa, mira, Cristina era presidenta del PJ. Yo cuando falleció mi viejo, agarré los 950 libros de política que tenía mi viejo en la biblioteca. Yo no soy del PJ, yo presido otro partido político. Y los doné al PJ. Le mandé una carta diciendo, hay que leer, hay que estudiar. Cristina es muy estudiosa, pero hay otros. ¿Sabes cuántos libros había en el PJ? 0. Mandé a los 7 think tanks que hay en Unión por la Patria, incluyendo el de Sergio Tomás, con el que no tengo ningún problema en discutir programas políticos, y capaz que me pongo de acuerdo en alguna cosa. El Plan de Desarrollo Humano Integral, que es donde están todas nuestras propuestas de política pública, macroeconómica, geoestratégica, institucionales, ecológicas. La verdad que mucha devolución no tuve. Entonces, si lo que hay que discutir son las listas, yo no la discutiría un día antes. El último, o haré la propia. O haré una lista con mis compañeros y compañeras que son buena gente, joven, que no es casta, que no vive de eso, que en general son gente de profesionales, técnicos, científicos, y gente muy pobre, y estudiantes, y yo creo que tiene que haber efectivamente un trasvasamiento generacional y social, y generacional, en términos de entre 25 y 40 años hay una generación muy piola, y social tienen que empezar a ver gente de clase trabajadora en los lugares de decisión, como Nati Saracho, que es cartonera, pero le saca 10 kilómetros al 95% de los diputados, porque tienen universidad a la calle. Tiene experiencia vital. Entonces yo creo en otra forma de representación política, creo que hay que discutir otras cosas, es mi verdad relativa, puedo estar equivocado, y cuando tuve la posibilidad, porque no había un candidato dentro de la coalición que nos representaba, nosotros pusimos los huevos y fuimos contra el que iba arriba del caballo del comisario, que dicho sea de paso, Cristina, a quien respeto y admiro por muchas cosas que hizo
durante la presidencia, hizo 5 actos con él durante las PASO. O sea, yo no fui el candidato de ningún aparato político, y la verdad que no creo que lo sea nunca, porque no me confían, porque no me quieren, y me parece que hacen bien, en general, el no confiarme y no quererme. Y en el argumento de que si van divididos es muy funcional al oficialismo. A ver, ahí, Gana Milei en la las elección. nacionales, Sí. es un argumento berreta. Te voy a decir por qué. Porque en las elecciones legislativas no se discute presidente, se discute hegemonía dentro de las coaliciones o dentro de los espacios políticos. Si vos, vamos a decir que hacemos 2 listas nacionales. Una la encabeza Massa y otra la encabezo yo. Y yo saco 16 puntos y Massa saca 15. Le voy a ganar esta vez. Yo saco 16 y Massa saca 15. La cantidad de diputados que metemos en el Congreso es exactamente la misma de si hubiésemos ido juntos. Lo que pasa es que los que van en mi lista no van a traicionar por un asado. Y entonces, ¿cuál es la funcionalidad? No hay ninguna funcionalidad. Que al otro día va a salir en el diario que sacó 18 puntos expert. O sea, en 3 minutos nos olvidamos todo. Perdió el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En 3 minutos se olvida todo el mundo. A ver, creo que Cristina perdió con Bullrich. Sí, perdió. Sí, con Esteban. En el 17. En el 17 y en el 19 armó una estrategia con la que yo no estuve de acuerdo, ella lo sabe perfectamente, pues se lo dije ese mismo día, de poner a un tipo militancia cero, de candidato a presidente, pero fue una estrategia victoriosa. O sea, desde el punto de vista táctico, para decirlo de alguna manera, yo creo que fue una derrota estratégica, pero una victoria táctica innegable. Se ganaron las elecciones. Y se ganaron bien. Sí, es contrafáctico saber qué hubiera pasado si hubieran puesto otro, si hubiera sido ella la candidata, Y ¿no? la verdad que entre los que había para elegir, el más boludo, y después nos dimos cuenta que también el más hipócrita, fue una mala decisión. A ver, hubo 3 malas decisiones de candidatos presidenciales. Claramente 3 malas decisiones. Uno es el señor Daniel Scioli, que es secretario de Deporte de Milei. Otra es el señor Alberto Fernández, que, bueno, ya sabemos, no hace falta ahondar. ¿Y la tercera? Y la tercera, Sergio Tomás, que, si yo no entiendo mal, hoy trabaja para un fondo de inversión que es acreedor de la República Argentina. A ver, trabaja para los acreedores. El tipo fue ministro de Economía. Eso creo que en Estados Unidos es delito, se llama puerta giratoria. Por lo menos es un problema ético serio. O sea, vos tenés tu candidato a presidente, que fue ministro de Economía, trabajando para un fondo de inversión que es acreedor de la Argentina. Eso a mí no me consta, ¿es así? Googlealo porque me parece que es público, ¿eh? O sea, que él dijo que quería que su patrimonio sea claro, porque él trabaja en el sector privado, está bien, yo no tengo ninguna acusación, pero chequenlo, los oyentes, chequenlo si trabaja para ese fondo de inversión o no. Juan, ¿crees que hay algo...? Igual todo bien con Massa, quiere discutir programa, discutimos, ¿eh? No tengo ningún problema, o sea, no tengo ningún problema. Menos mal que todo bien. No, ¿es vivo? ¿Que es vivo? No te quepa la menor duda. Pero alguna virtud, digo, porque es parte de tu equipo. Es vivo. Tiene buenos equipos técnicos. Buenos equipos técnicos, sólidos. O sea, podría ser de funcionario, lo tendría. Ay, qué ninguneada. ¿En qué cargo? Qué ninguneada. Perdón, ¿en qué cargo? A ver, déjame pensar un poco. Ministro de Economía no, me imagino. No, pero hacer un seguimiento de gestión. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Pues jefe Si de lo tengo gabinete. bien cagando, sí. Si lo tengo bien cagando, sí. Es Ahora, difícil igual Juan, tener cagando más. Sí, sí. ¿Hay algo...? Tengo que ver bien a quién pongo. ¿Estás en la- seguro que lo pondrías de jefe de gabinete? No sé. Pensalo bien, pensalo Vos bien. me pediste que diga una virtud y yo estoy tratando de contestar a tu pregunta Está de una muy manera honesta. Es un tipo inteligente, es un tipo que labura, tiene una orientación ideológica que a mí no me gusta y es un tramposo de la política que hace estas cosas como armarle las listas a Milei, con las que yo no estoy de acuerdo. Y es parte de un grupo político empresario y yo no estoy de acuerdo con esa forma de relacionarse con el poder económico. Juan, ¿crees que hay algunas similitudes entre Milei y vos? Espera. En lo que tiene que ver con un discurso muy aguerrido, muy para adelante, en algo que es un discurso también antielitista. ¿Crees que hay similitudes en ese punto? Yo no soy casta, dijo hace un ratito. Por supuesto que en el otro extremo ideológico, ¿no? Eso está claro, digamos. Pero ¿crees que hay algo de eso? Si es un tema de formas, puede ser. Es algo que tiene que ver con reglas del juego que nosotros no pusimos. No lo puso mi generación y tampoco las puso Milei, ¿eh? O sea, el mundo está girando más rápido. Está girando rápido. Y las instituciones republicanas que establece nuestra Constitución, tal como la conocemos, no están funcionando bien. Entonces,
claramente los planteos que son, digamos, que plantean cambios más profundos, incluso cambios para mal, resuenan. Lo que pasa es que yo creo que, primero, yo no voy a cagar a la gente, segundo, yo no soy un estafador, pero, a ver, había cosas que estaban muy mal en nuestra perspectiva, y me hago cargo, aunque yo no haya tenido ninguna función pública, que hay que tener superávit comercial y superávit fiscal. No hay que ser libertario, no hay que ser pelotudo. Es obvio que hay que pelear y luchar. Te puede pasar un mes, un trimestre, pero no puede ser una política tener déficit fiscal. Pero tampoco puede ser una política el endeudamiento para que después la fiesta de la estabilidad preelectoral, exactamente como hizo Macri, la paguen tus hijos y tus nietos. Digamos. Entonces, hay cosas que hay que por lo menos tener. Y después hay temas de que el Estado, la eficiencia del Estado, en un montón de áreas, no se verifica en la realidad. Entonces, vos podés hacer dos cosas. Tirar el nene con el agua sucia, entonces tirás todo, haces todo mierda, que es lo que hacen ellos, motosierra, hago todo mierda y no me importa lo que hay adentro. O podés tener una política y corregir lo que está mal y sostener lo que está bien, lo cual creo que cualquier persona racional y razonable haría. Entonces... Bueno, pasó con el FISU ahora estos días que... Sí, vos fijate qué loco, ¿no? Porque... Que te adjudican, el gobierno te adjudica a vos... Pero ¿sabés que el gobierno no hizo ninguna denuncia penal? Es loco, porque... Bueno, de hecho, Pareja en su momento... ¿Te defendió? Te defendió no, a mí públicamente. No me tenía por qué defender, porque yo lo que hice fue redactar una ley que se votó por unanimidad, incluido a funcionarios actuales de este gobierno. Unanimidad en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, durante el gobierno de Macri, que es la Ley de Integración Sociourbana, que dice que se crea el Fondo de Integración Sociourbana. Después hubo un funcionario macrista que administró eso, y después hubo una funcionaria, extraordinariamente buena funcionaria, que cuando entró a la función pública vivía en Villa La Cava. ¿Sabes dónde vive ahora? En Villa La Cava. Que la das vuelta y no le encontrás un centavo. Que se tuvo que comer una operación de un mes de que se había robado una moto. Primero era que se había robado millones, después se había robado una moto. Bueno, obviamente la causa está archivadísima porque no se robó ninguna moto. Y el gobierno de Javier Milei no hizo ninguna denuncia contra mí sobre ninguno de estos temas, porque es absolutamente ridículo, inviable. Lo que hace es una campaña permanente de demonización de las políticas sociales. Lo que yo le planteaba a ellos es lo siguiente. Mira, hay en la Argentina 6.000 barrios populares, villas de asentamientos. ¿Está bien o está mal urbanizarlos? Ponerles agua, luz, cloacas. No, está bien, ¿no? Creo que también cualquier persona razonable dice, está bien. ¿Está bien o está mal regularizar esa posesión para que la gente tenga título de propiedad? Está bien. Si se hacía mal antes, o porque los que lo hacían eran malos, feos, corruptos, negros, chorros, lo que vos quieras, ¿por qué ahora que ustedes tienen el poder no lo hacen? En vez de disolverlo y destruirlo, ¿por qué no hacen las obras ustedes? Si ustedes las van a hacer bien, si son los genios de la película, ¿por qué no las hacen? Entonces, la degradación de una política pública se utiliza para eliminarla, no para hacerla bien. Cuando vos haces una crítica y tenés buena leche, la crítica la haces para mejorar lo que está mal, no para destruirlo. Porque entonces, ¿cuál era el problema? ¿El problema es que se administraba mal o el problema es que no lo quieren hacer? Bueno, evidentemente es que no lo quieren hacer, si no, no lo hubiesen disuelto. Te quiero preguntar por Francisco. ¿Cuál fue tu última conversación con él? Mira, acá hay un tema que yo estuve pensándolo mucho. Yo probablemente sea candidato este año y hay una línea muy fina, ética, para alguien que fue muy importante en mi vida, entre difundir las ideas que compartimos y su magisterio social, que eso desde la política hay que hacerlo porque la doctrina social de la Iglesia establece que la política es la forma más alta de caridad, una de las formas más altas de caridad, del amor, y la utilización de un vínculo personal. Entonces ahí todavía estoy procesando cómo trabajar esa cosa. Lo primero que te voy a decir es que en ese procesamiento no voy a hablar de mi vínculo personal, sí puedo hablar de las ideas que yo y miles de personas que nunca lo vieron en su vida de manera física compartimos, digamos, ¿no? O sea, que escuchamos y aprendimos y tratamos de practicar con nuestros defectos y nuestras imperfecciones. Como es, por ejemplo, vos me decías, hay un sector de la sociedad al que va orientada las políticas que vos planteás. La de los lotes con servicio va orientada a un sector muy grande de la sociedad, no solamente a los más pobres. Pero efectivamente,
Yo creo, como dice Evangelii Gaudium, literal, que si no se resuelven los problemas de los pobres, no se resuelve ningún problema. Entonces, bueno, ahí está nuestro eje. Entiendo el punto de que no querés contar conversaciones que tuviste, es respetable, por supuesto. ¿Pudiste despedirte? Pude despedirme como nos despedimos todos los que lo queremos, todos los cristianos. Y de hecho hoy estoy contento. O sea, hoy es un día que me levantó. Viste que estoy medio de combate. Porque es como que desde el cielo hizo un lío más. Porque León XIV, yo creo que él está muy contento. ¿Vos crees que él marcó al sucesor? Yo te lo voy a decir de esta manera. Creo que él está muy contento. Creo que él está muy contento porque el nombre León tiene muchas referencias. No es esta cosa narcisista repugnante que hizo Milei, que me parece una burla a los cristianos, a los argentinos, una cosa infame. León fue el gran amigo de San Francisco de Asís. El gran amigo de San Francisco de Asís. El que lo acompañó en sus últimos momentos y el que continuó su obra. Y si lo querés ver desde el punto de vista de la historia de los papas, para mí tiene el doble significado. El León anterior, León XIII, fue el que hizo la primera encíclica social, Rerum Novarum, sobre la que se basa Francisco para desarrollar todo su magisterio sobre la justicia social y la justicia ambiental. Entonces, hay una línea de continuidad que además se agrega el otro elemento, que es la gratitud del Papa actual con Francisco, que lo nombró muchas veces en las pocas palabras que dio intervención. Y una cosa curiosa, que yo estuve en el 2023 en Perú, en una misión de derechos humanos por la represión que hubo ahí, hubo 46 muertos. Y de ahí tengo el primer registro de este hombre, que ya el Papa lo había convocado para ser el prefecto de la Congregación de Obispos, y él dijo, no, todavía no me puedo ir. Me tengo que quedar a defender a mi pueblo. Él estaba en una zona rural muy atacada por la represión, y él se quedó. ¿Pero lo conociste ahí? Ahí tuve referencia de él. Pero no lo conociste personalmente. No lo conocí personalmente, no. Ahora, Juan, esta semana estuvimos hablando mucho de Francisco acá, también de su pensamiento político, económico. Francisco claramente tenía una mirada muy crítica de este capitalismo, pero no era anticapitalista. ¿Cuál es tu mirada del capitalismo? El concepto de capitalismo es polisémico, ¿no? Una cosa es el capital y otra cosa es el capitalismo. Si vos decís capitalismo, que es la lógica del capital es lo que, por lo menos desde mi punto de vista, Francisco podría llamar la idolatría del dinero. O sea, la maximización de la ganancia como único motor de la sociedad. Desde luego que un empresario tiene una motivación, que es maximizar su ganancia. Ahora, si ese es el eje de rotación del planeta, la verdad que es un problema, porque la voracidad de la maximización de la ganancia genera, por ejemplo, la devastación del planeta, ¿no? Si vos maximizás la ganancia a cualquier costo, podés deforestar, podés utilizar combustibles fósiles, aunque todos sepamos y la ciencia establece que hay un aumento de los niveles de calentamiento global. Es decir, eso es la lógica capitalista, no el capital al servicio del ser humano, como dice León XIII con mucha claridad, que es la función social de la propiedad privada. La propiedad de una empresa tiene que tener una función social, no puede ser destructiva. Te voy a dar otro ejemplo, espero no estar jorobando a ningún patrocinador o algo. Las apuestas online. No, loco, eso no puede estar. No puede ser que vos veas un partido de fútbol y estén promoviendo la ludopatía. Yo conozco muchos casos de gente que se enfermó fuerte con eso. Bueno, ahí que tenés ahí atrás la lógica del capitalismo, de la ambición. Yo creo que en una sociedad, en toda sociedad, la norteamericana, la sueca y la argentina, hay lógicas distintas que tienen que funcionar de manera mixta. La lógica empresaria, la lógica pública, de lo público, y la lógica de lo comunitario. Por lo menos esas tres lógicas. Y con eso puede haber un sistema equilibrado. Si la única lógica que impera es la de la maximización de la ganancia, y estamos jodidos. Bien, ya tenemos que cerrar, pero estás presentando, en realidad ayer presentaste en la Feria del Libro Argentina Humana. Sí. ¿Vas a seguir de ronda por los bares presentando el libro? Y anduve antes del retiro espiritual que tuve, anduve por las estaciones, lo hacíamos en las estaciones de tren, en serio, íbamos en el tren, hacíamos en estas estaciones, qué sé yo, venían 150, 200, 500 personas, depende de la estación, en Granbur fue grande. Pero bueno, es un libro de combate, es un libro que... ¿Pero cuál es el eje de Argentina Humana? ¿Qué es lo que tu eje narrativo ahí? ¿Qué es lo que contás vos ahí?
Básicamente que la contradicción principal que tenemos hoy es entre un humanismo básico, elemental, un sistema de valores humanista, y la deshumanización que te puede llevar, por ejemplo, a decir que un tipo en situación de calle no le tenés que dar de comer porque promovés la vagancia, etcétera, ¿no? Para dar un ejemplo. Y después el libro tiene tres partes, lo digo muy sucintamente. La primera que tiene que ver con lo que hablamos antes, que es el sentido de propósito. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el fin último de la política? ¿Cómo se crean las condiciones para que la gente pueda buscar su propia felicidad? ¿Y cuáles son los obstáculos por eso? Por ejemplo, no tener un laburo digno, no tener un techito para refugiarte, no tener una escuela. Que el fin de la política es remover esos obstáculos para que la gente pueda buscar su felicidad. Nadie va a decretar la felicidad. Acá nadie quiere hacer el Ministerio de la Felicidad. Lo que queremos es que haya oportunidades para todos. La parte intermedia es un resumen de lo que nosotros llamamos el plan quinquenal, que tampoco nadie se preocupe, no son planes soviéticos, acá se hicieron planes quinquenales, a China le fue muy bien con los planes quinquenales, y en los países nórdicos también hacen planes quinquenales, que es tener una planificación de lo que va a hacer un gobierno, que antes de pedirle a alguien el voto le diga yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y lo tercero son las estrategias de poder, que tiene que ser lo último, ¿no? Las estrategias de cómo buscar la construcción. Antes decían, Cristina decía que hablaba del poder real, ¿cómo dijiste? Sí, Poderes fácticos. De los poderes fácticos. Sí. Bueno, poderes fácticos existen. Y una estrategia de transformación de la realidad tiene que lidiar con esos poderes fácticos. Sin destruir a nadie, pero tiene que lidiar. El sistema impositivo de la Argentina es recontra regresivo y hay un 1%, menos que un 0.01%, que no es un empresario, no es Daniel Haddad, no es uno que... No es un emprendedor. Es Galperín. Es alguien que tiene 5.000 hectáreas en las zonas núcleo, es propietario y no labura, se le da un pool de siembra y tiene una rentabilidad extraordinaria por la calidad de la tierra argentina, que no creó él, la creó Dios para los que creemos en la naturaleza, que no paga los impuestos que tiene que pagar. Entonces hay una cuestión de... Y la gente paga el IVA. Vos pagás IVA, una cartonera paga el IVA, y Galperín, si viviera acá, porque la guita la hace acá, pero se va a Uruguay a pagar impuestos, también pagaría IVA, un impuesto recontra regresivo. Bueno, eso es también una estrategia de poder. ¿De poder qué? De poder hacer lo que hablamos antes. Un plan de desarrollo que incluye también la posibilidad de que la industria nacional, la industria del conocimiento, se desarrolle en serio y no como hacemos hoy, que es que nos afanan el litio, que nos afanan los combustibles, que nos afanan los peces, pero no es que nos los afanan los norteamericanos, los chinos, etcétera, por culpa nuestra, que no defendemos lo nuestro. Bueno, eso es un poco la orientación del libro, es un libro de combate y para difundir la idea que tenemos los compañeros que nos agrupamos en Argentina Humana, que es nuestro espacio político dentro de la coalición de la que esperamos que no nos echen, pero en la cual vamos a dar una disputa. O sea que vas a ser candidato a diputado. Sí. Gracias, Juan, por haber estado acá. Sí, vas a ser candidato. Hay un nivel de posibilidades que ya te diría que está muy cerquita del 100% bueno, de que voy a encabezar una lista. Y vas a encabezar una lista. Sí, voy a encabezar una lista y probablemente sea una lista que no, como pasó hace 2 años, que no suscite el apoyo de los aparatos políticos de nuestra coalición. Pero no tenés paso. Claro, no hay paso. Y bueno, mala leche. Mala leche. ¿Quién mide más que yo? Que me digan quién mide más que yo, tráigame una encuesta y discutimos. Ahora, si van a poner a un Sergio Massa o a un amigo del primo del tío de alguien, por alguna razón desconocida, que mide 8, 9, 10 puntos menos que yo, me lo van a tener que explicar muy bien. Y se lo van a tener que explicar muy bien a nuestra militancia y a nuestro electorado. El que rompe es el que pone un candidato que mide menos que el otro. Entonces sí. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. A todo el que se despidió. Gracias, Juan, por haber estado Gracias, Juan. Gracias. acá.